Un programador que está en un 4, si sabe de IA y se maneja bien con la IA, ¿puede ser un programador de 6? Eso Otro todavía mito, ¿eh? no te lo puedo responder. Yo lo que te diría seguro es que un programador de 8 que tarde en hacer su trabajo hoy 10 horas, lo va a hacer en 5. Ahora, que uno de 4 pase a 6, yo no creo que esto pase. Es que ya hace años que tengo ubicada vuestra empresa como un agente formador ahí en ese tipo de competencias. Somos una prueba viva de que se puede hacer la formación de una forma completamente distinta de lo que se está haciendo tradicionalmente. El equipo de diseño lo que hace es dividir, decir, hombre, para llegar aquí hay que trazar un camino. Bien, por ejemplo, una persona que no sabe nada, ¿cómo empieza? Pues empieza con lo básico, que es HTML y CSS. Aprender código es importante, pero lo que es muy importante es la capacidad de pensar. ¿Qué dura más o menos un curso? Son 480 horas, o sea que si lo haces a tiempo parcial son 6 meses. El curso completo, el precio son 4.800 euros. Vale. La gente dice, no, es que esto ya no va a hacer falta programar. Mentira. Si tú eres muy bueno programando, te va a hacer mucho mejor. Si no tienes ni idea programando, vas a salir del mercado rápidamente. Y luego el otro gran mito de la IA, ¿no? ¿Va a reducir plantillas? Estamos viendo algunas oleadas de ciertos despidos. Yo desde que tengo uso de razón, todas las empresas reducen plantillas. O sea, tienen un momento de expansión y después tienen un momento de consolidación. Las empresas tendrán menos programadores y yo creo que habrán muchas más empresas que van a contratar más programadores. Pero es evidente que el trabajo que hoy hacen 10, dentro de pocos años, esos mismos 10 con las nuevas herramientas lo harán 5. Bienvenida a un nuevo capítulo de Marketers Club. Hoy en esta ocasión vamos a hablar sobre competencias técnicas, cómo pueden formarse a día de hoy los profesionales de corte más técnico a nivel de programación, a nivel de data, a nivel de todo lo que es Power BI. Todo esto llevado, digamos, al ecosistema de la IA y cómo podemos, digamos, ganar competencias ahí y ver nuevas propuestas de mercado que realmente nos impulsen en nuestra carrera y en nuestro día a día como profesionales, un poquito de corte más técnico, pero vamos a hablar de la formación en general y cómo la IA también está impactando ahí con todo este ecosistema. Lo vamos a hacer con Sebastián Barajas, que es el CEO de Ubicum. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pau? Muy bien, gracias por invitarme. Pues nada, va a ser un placer tenerte aquí. Yo la verdad es que ya hace años que tengo ubicada vuestra empresa como un agente formador ahí en ese tipo de competencias y vamos a hablar un poco de todo el ecosistema, si te parece, sí, también de vuestra perfecto. propuesta, pero vamos a hablar un poco de cómo está esto, porque yo creo que la gente ahora a día de hoy va un pelín perdida otra vez, después de algunos años. Pero bueno, ubiquemos la cuestión, una de las cuestiones principales. ¿Qué es Ubicum? ¿Cuál es su propuesta de valor? Pues mira, Ubicum, nosotros somos una escuela que tenemos cursos técnicos en desarrollo de software y en análisis de datos. Pero fundamentalmente, ¿vale? O sea, nosotros en nuestra escuela decimos que somos learning by doing. Esto lo dice mucha gente. Pero no es verdad, es una frase hecha. Un pelín manida, pero bueno. Pero la nuestra es 100% learning by doing. Todos nuestros cursos están basados en proyectos. O sea, el alumno siempre está haciendo un proyecto. Lo que no está haciendo es lo que hace la educación tradicional, que normalmente es escuchar un lecture más o menos largo, alguien que a un grupo de 20 personas, como ya sabemos desde pequeños, puestos en sillas o pupitres, mirando hacia adelante y una figura de autoridad que nos va dictando y nos va diciendo cosas, y después hay estudio y examen. Bueno, pues nosotros de eso no hacemos nada. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra metodología está basada en ciencia cognitiva, en cómo realmente aprendemos las personas. Mientras que la educación formal, desde primaria hasta universitaria, está simplemente basada en la tradición, ¿no? O sea, ¿por qué hay lecture? ¿Por qué se dan clases magistrales? Esta es una pregunta que nadie sabe responder. O sea, ¿por qué a alguien se le ocurrió un día empezar a hacer clases magistrales y hoy todo el mundo da clases magistrales? Bueno, pues esa pregunta yo tengo la respuesta, pero normalmente nadie la sabe responder. ¿Vale? ¿Y por qué se hacen los currículums que hay? Porque hay unos currículums que tienen estas asignaturas de 50 minutos. Pues tampoco tienen ninguna explicación razonable. Hay muchas explicaciones, pero no hay ninguna razonable. Nosotros todo lo que hacemos está basado en una idea muy clara de cómo aprendemos las personas. Vale. ¿Y cómo es la experiencia del alumno? O sea, digamos, el alumno entra, digamos, y cómo es en alguna de las formaciones que tenéis, O sea, programación de código. Sí, mira, te voy a decir, por ejemplo, science. pues en programación, ¿vale? Entonces, nuestro curso va de 0 a un programador full stack. Quiere decir que aprende
los lenguajes y los procesos de desarrollo del frontend y del backend. ¿Bien? Vale. Claro, esto no se llega de golpe. Entonces aquí hay una progresión. Nosotros cuando empezamos a diseñar un curso, primero lo que hacemos es decir, muy bien, esta persona cuando llegue al final, ¿qué tiene que saber? ¿Qué tiene que saber hacer? O sea, los que lo van a contratar, ¿qué esperan que sepa hacer? Bien, este es el primer planteamiento. Entonces, seguimos hablando con personas que están en este mundo y nos hemos hecho una lista pues, de cosas que tiene que saber hacer. Bien. Y entonces el equipo de diseño lo que hace es dividir, decir, hombre, para llegar aquí hay que trazar un camino. Bien, por ejemplo, una persona que no sabe nada, ¿cómo empieza? Pues empieza con lo básico, que es HTML y CSS. Entonces, ¿cómo aprende HTML y CSS? Pues aprende haciendo una web sencilla. ¿Bien? O sea, no le damos una clase, sino decimos, vamos a hacer un proyecto. Ese proyecto ya está definido por nosotros. Es una web que siempre hay pues un caso de negocio, un cliente que nos cuenta su situación, nos da un mockup de cómo quiere la web, unas fotos y tal, y nos pide que le hagamos una web sencilla que tiene 4 pantallas. Bien, con un formulario, con unos textos, con unas fotos y tal. Entonces tiene tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4. Tiene un profesor, obviamente no están solos, vale. Entonces o sea, ese profesor... ¿Hay clases de por medio? O sea, hay instrucciones, que no es lo mismo que clase. Porque para aprender algo necesitas unas instrucciones. Vale. O sea, hay muchos cursos que las instrucciones te las da un vídeo. Claro, o sea, no hay un horario de clases como tal. Yo tengo unas instrucciones. No, tú tienes una reunión con un profesor personal. Vale. Y empiezo yo tengo una reunión al principio. Tienes una reunión el primer día y el profesor te cuenta lo que vamos a hacer. Mira, vamos a empezar haciendo esta web. Vale, vamos a hacer una web. Una web. Entonces, la primera tarea, vamos a aprender a utilizar HTML para hacer el contenido de texto en HTML para estas 3 páginas. ¿Vale? Y entonces te doy las primeras instrucciones. Y yo recibo un manual, ¿no? Bueno, eso tienes una serie de nuestra plataforma, tienes un procedimiento de trabajo y luego tienes recursos. Pero es que no hace falta mucha teoría para hacer las cosas. Entonces yo te doy unas instrucciones, hacemos juntos un par de cosas, después tú vas a la plataforma, en la plataforma está muy guiado, haces la tarea y mañana cuando nos volvemos a reunir tienes el trabajo que has estado haciendo y un montón de dudas. Y ahí es donde el profesor realmente hay aprendizaje, porque yo lo he intentado hacer. Vale. Tengo un montón de dudas, me ha salido rarito, me ha salido poco, porque lo normal es equivocarse. Y entonces ahí el profesor, en 1 a 1, que es súper intenso y muy efectivo, el profesor me da las pautas para que yo diga, ahora lo veo como lo tengo que hacer, acabo y he acabado la tarea 1. Entonces paso a la tarea 2. Veo, necesito saber esto. Lo intento. Lo intentas. Me salen las dudas, llego al fin o no llego al fin y entonces me voy a una tutoría. Y te vas a una tutoría al día siguiente, sí. Vale. Y así cada día. ¿Esa tutoría cuándo sucede? ¿Cuando yo puedo? No, están estipuladas. O sea, somos flexibles, pero normalmente hay un calendario y hay unas sesiones. Así la tarea de hoy... también te obliga, ¿no? Porque si no dices, cuando lo termines ya convocarás una tutoría. Entonces pasan esto 3 semanas. No. Hay un programa, hay un calendario, ¿vale? Pero si, por ejemplo, la primera tarea yo estimo que son 6 horas y tú le estás dedicando, porque lo haces a tiempo parcial, 3 horas al día, te doy 2 días. Pero mientras, no estás solo. O sea, tenemos en Slack tú puedes hacer preguntas y en el peor de los casos puedes llamar por teléfono. Pero incentivamos al alumno de que se esfuerce, porque con la información que te hemos dado y con todo esto que tienes, ponte a hacerlo. Vale. Porque si vas a ir a buscar trabajo, no vas a estar preguntándole a tu jefe cómo lo tengo que hacer cada 5 minutos. Bueno, claro, es una parte cultural que hay gente que la tiene y hay otra bueno, gente pero aquí intentamos que acostumbrar. No la entonces también depende. Quiero decir, la idea es te damos... La idea es más apoyo al principio y tal como vas progresando, con menos apoyo tienes suficiente porque ya has desarrollado tu capacidad de pensar, ¿vale? Que esto es lo importante. O sea, aprender código es importante, pero lo que es muy importante es la capacidad de pensar como un programador. Y eso es lo que tiene que desarrollar. Y entonces, con poco ya se apaña, porque al final un programador, esto cambia muy rápido. Entonces el curso, hombre, te ponen la curva de aprendizaje, pues no sé, al 10, 15, 20%, depende del esfuerzo que le pongas. Pero hasta el 100% te queda donde esto. Y como programador en este campo hay constantemente innovación, con lo cual tienes que estar muy dispuesto a aprender por ti mismo. Vale. ¿Qué dura más o menos un curso
Es un curso intenso y es un curso complejo, son 480 horas. O sea que si lo haces a tiempo parcial son 6 meses. Vale, 6 meses, tiempo parcial, en plan 4 horas al día, ¿eh? Sí, 4 horas al día parcial. Vale, 4 total horas, son 4 8 horas al horas. día. Vale, más o menos, no sé si está publicado, más o menos en rango de precios, más o menos. El curso completo, el precio son 4.800 euros, Vale. por 480 horas. Y después, bueno, hay descuentos por pronto pago, hay facilidades de pago, bueno, hay distintas fórmulas. Vale. Luego también muchas veces, o sea, la calidad del curso también es que te da el instrumento para luego llegar a, digamos, a conseguir un empleo, tal. Sí. Se habla mucho de la bolsa de empleo y tal. ¿Es a quien os dirigís, a las personas que quieren conseguir un empleo o a capacitar a gente que ya tiene empleo? Bueno, las dos cosas son posibles, ¿vale? A ver, fíjate, yo te diría que en nuestro caso tenemos dos buyer persona, o sea, dos tipos de potenciales alumnos, ¿bien? Y están bastante segmentados por lo que es el análisis de datos y lo que es la ingeniería de software. O sea, en análisis de datos, nuestro cliente favorito, nuestro alumno favorito, con el que realmente trabajamos bien y le damos un buen servicio, es un profesional que ya está empleado, pues una persona de marketing, de finanzas, de logística, de ingeniería de planta, pero que tiene unos años ya de experiencia profesional y que está en una empresa que está invirtiendo mucho en tecnología, en datos en la nube, en Power BI, en algoritmos de Machine Learning. Y entonces esta persona que ve que es profesional, que tiene experiencia, que le gusta ser una persona de marketing o de ingeniería, pero que le faltan estas habilidades digitales que son relativamente nuevas, que cuando hicieron la carrera o cuando antes no las han hecho, y entonces dicen, hombre, si yo quiero seguir, si yo quiero no perder track en mi carrera profesional, tengo que capacitarme en esto. No sé si mi empresa algún día me lo pagará, pero por si acaso yo me adelanto. Y ya sea en mi empresa, ya sea en otra empresa, con mis conocimientos y mi experiencia funcional en el área que sea, más estas habilidades digitales, por ejemplo, el análisis de datos o business analytics, mi currículum se enriquece muchísimo y mis oportunidades en el mercado crecen. Bien, este es un perfil. En ingeniería de software es un poco distinto. Aquí nuestro cliente también me gusta que sean personas empleadas, pueden no serlo, pueden ser personas en transición, pero tú imagínate personas que han hecho una carrera de humanidades, ¿vale? Entonces, bueno, es una carrera digna como cualquier otra. O sea, antropología, Sí, que es un tema que a mí siempre me... Pero no tiene mucha empleabilidad. Entonces, un perfil típico, pues alguien ha hecho psicología, antropología, sociología, ¿no? Carreras de ese estilo porque les ha gustado y lo han hecho bien, pero a la hora de buscar empleo, pues tienen trabajos pues, que se consideran por debajo de su capacidad, ¿no? Pues imagínate que es un administrativo de soporte a ventas en una empresa. Es un puesto muy digno, pero dice, hombre, yo aquí, mi futuro es quedarme aquí. Eso no tiene mucha recorrido. Entonces dice, ¿qué puedo hacer? ¿Podría hacer data analytics? Sí, podría. Cuando me lo dicen, yo les digo, bueno, tienes que tener claro una cosa. Cuando tú vayas al mercado, te vas a encontrar con los ingenieros y los de marketing y tal. Entonces, tu currículum, de los 30 que tendrá el recruiter, pues tendrá tendencia a estar por debajo. Eso es lo que vas a tener. En cambio, si haces desarrollo web, ingeniería de software, ahí a la gente no le importa nada lo que has hecho antes, ¿vale? Entonces, tienes una oportunidad de, con tu experiencia profesional, la que sea, pues en administrativo, en ventas y tal, y con estas habilidades digitales, pues lo mismo, pues tu currículum aumenta y vas a tener más posibilidades de carrera que solo con lo que... ¿Cuáles son las competencias que tú ves que una de dos, o te ayudan a blindar mejor el puesto en el que estés, o que te dan nuevas oportunidades laborales a futuro? ¿Qué estás viendo? Tú que estás en la formación, estás viendo muchos perfiles, estás viendo mucha empleabilidad, mucha empresa demandando talento. ¿Qué estás viendo ahí? A ver, o sea, no sé si entiendo bien la pregunta. ¿Tú me dices de las competencias puramente digitales o en general? Sí, no, competencias de decir, bueno, relacionadas con este tipo de ámbitos digamos, de cursos y demás, ¿eh? Es un tema de, a ver, por ejemplo, no sé si ahora, corrígeme, si tú ahora me dices, por ejemplo, de Data Analytics o poder hacer Power BI o demás, quizá lo veo más blindado que si haces solo HTML y CSS, por ejemplo. Sí. ¿Vale? Más hacia dónde va el mercado, ¿eh?
Hombre, yo te diría que, no, o sea, tal como están diseñados nuestros cursos, o sea, hacer solo HTML y CSS es muy poco. Entonces claro, eso cambia. Tu nivel muy de poco. protección es muy bajo. Es muy bajo. Y además eso no te da empleabilidad. Eso claro, te da... por eso. ¿Cuál es el buen movimiento ahora? ¿Cuáles son los posibles buenos movimientos a nivel formativo? Yo te diría que en cualquiera de las dos áreas es tener una formación completa. Entender bien cómo es el proceso completo de diseño y desarrollo de software, que va desde los requerimientos de usuario, el análisis, la programación, el test y la puesta en explotación, que ese es el ciclo completo, o en el análisis de datos lo mismo, el ciclo completo que va desde formulación del problema, preparación del dataset, creación del modelo de Machine Learning y, por último, traducir los resultados numéricos en recomendaciones al negocio. Entonces, eso como mínimo es tener ese ciclo completo. ¿Bien? Y eso lo puedes hacer a nivel inicial, a nivel medio o a nivel avanzado. Ya depende de cuál es tu plan de carrera. ¿Bien? Pero lo que quiero decir es que estos dos ámbitos no son sencillos. No hay fórmulas mágicas. Quiero decir, son complejos y entonces la persona que entra, si consigue o si realmente tiene la motivación para hacer el curso completo, llega a un nivel de capacitación muy alto. Y eso tiene un montón de aplicaciones. Y es muy diferencial en el mercado. O sea, si tú mandas un currículum hoy en algún sitio, como una persona de marketing, entonces sí, yo he hecho campañas de Google, no sé qué, en fin, toda una serie de cosas. Y además sé montar un modelo de Machine Learning, y lo puedo demostrar y puedo pasar nada. Ese currículum vale mucho más que si no lo tienes, eso es evidente. Vale. Y entonces, digamos, para todas estas formaciones, ahora ha habido un terremoto importante, que es todo el mundo de la IA, ¿no? Todo el mundo de, bueno, pues ahora no nos pondremos, pero bueno, que ya llevamos ya algunos años. Dos. Entonces, algunos, aunque sea dos como tal, con el gran estallido, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado aquí? O sea, bueno, ¿ha está cambiado cambiando la forma de formarse? ¿Ha cambiado la posible experiencia del alumno? ¿Va a cambiar lo que van a pedir las empresas? ¿Cuáles son todos los cambios que has visto? Eso está cambiando. O sea, todavía no sabemos. Sí. ¿Vale? O sea, quiero decir que yo todo lo que leo y lo que me informo y tal, pues hay muchas cosas en marcha, pero todavía no hay conclusiones. No hay conclusiones de nada. ¿Por qué? Porque es hace muy poco tiempo. Lo que sí, tanto lo que por mi propia reflexión como por lo que veo de otras personas que escriben sobre este tema, o sea, lo de la IA, la inteligencia artificial, lo que seguro va a requerir es mucha más inteligencia humana, no menos. ¿Bien? Porque lo que va a hacer es que las tareas más sencillas o los procesos de razonamiento más sencillos, estos van a quedar eliminados. Por lo tanto, necesitamos personas que tengan capacidad de razonamiento más o mucho más compleja. Bien, ese es el reto. Y ese es un reto muy profundo, en dos sentidos. Dicen, no, es que ahora con el Vibe Code y todo eso no hará falta programar. Mentira. O sea, yo no sé hasta dónde... Esto era justo la pregunta. Pues la dejamos aplazada. No, pero bueno, la podemos abordar, Bueno, pero te iba a decir, eso no es verdad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si tú tienes que hacer... Vamos a ver, déjame aparcar un poco lo de eso. Sí, luego lo hablamos en profundidad porque en el orden que quieras. Es un tema muy interesante. Sí. Pero vamos a pensar en la universidad, ¿no? La gente sale, ha hecho una carrera teórica, ha hecho unos exámenes, tiene unos conceptos tal, pero dice, yo cuando hago entrevistas a personas jóvenes recién salidas, digo, ¿y tú por qué quieres venir a tal? Dice, no, es que quiero aprender. O sea, todo el mundo sale de la universidad y quiere empezar a trabajar en una empresa porque quiere aprender. Y yo les pregunto, bueno, ¿y entonces hasta ahora qué has estado haciendo? No, porque, hombre, se supone que la universidad... Bueno, claro, es que lo de la universidad, aquí que hemos tenido debates también en el podcast y demás, claro, precisamente el estallido de la IA con el modelo educativo es a donde voy, tradicional es un cóctel... Es a donde voy. Entonces, resulta que la gente empieza a trabajar sin saber nada y empieza a trabajar. Pero claro, los puestos de trabajo que tenemos para los recién incorporados, llámale becarios, llámale internship, llámale los junior, estos van a desaparecer. Entonces ahí se va a crear un gap de decir, vamos a tener alumnos que salen de la universidad habiendo aprendido unas cosas que realmente las tienen
en ChatGPT, que no de esto, y después van a intentar encontrar empleo en unas empresas donde va a decir, oiga, ¿usted sabe hacer algo? No, pues bueno, pues aprenda a hacer algo porque aquí el primer puesto de trabajo ya que tenemos disponible es de alguien que ya sabe algo. ¿Vale? Claro. Que eso ya está pasando. O sea, hay menos trabajo para los juniors y en muchas profesiones hay becarios que se pasan años sin cobrar prácticamente. Bueno, es que es donde amenaza más también la IA, ¿no? Claro, ¿no? Los trabajos de entrada, ¿no? Los trabajos de entrada van a desaparecer. Entonces, ¿cuál es el reto? Hombre, pues entonces tendremos que entrenar a las personas de una manera que sean capaces de entrar en esos nuevos entry jobs que son de mucho más nivel. O sea, tenemos que subir el nivel intelectual. O sea, si antes podíamos entrar en el escalón 1, ese primer eslabón va a desaparecer. ¿Va a desaparecer? Y mediante la formación vamos a tener que saltar al eslabón 2. Sí, sí. Ese es el... Y eso es lo que vamos. Con la formación que tenemos hoy en día, eso no se puede hacer. Y eso es lo que intentamos hacer en Ubicom. ¿Vale? Esa es nuestra metodología y lo que intentamos. ¿Por qué? Porque por una carrera tradicional, basada en los métodos tradicionales y tal, diríamos, nunca vas a llegar porque es que son dos caminos distintos. Claro. Y en cuanto al vibe coding, ¿qué me dices? Bueno, es que... ¿Va a haber cursos de vibe coding? Puede haber, pero, a ver, esto... en todo este tema de la inteligencia artificial... Bueno, claro, o sea, es muy viral. Hay mucho marketing. Goloso, mucho marketing y mucho... Mira, tú eres una persona de marketing. Entonces, Sí. yo te decía hace 2 años, porque fue más o menos en el 2023, ¿no? Que el Sam Altman y esta gente, bueno, entonces montaron todo un espectáculo, fueron al Congreso diciendo, óigame, estamos desarrollando una cosa que tienen que regularnos, o sea, imagínate, decir, tienen que regularnos, no sé qué, porque esto es muy peligroso, la inteligencia artificial. Y entonces con eso consiguieron estar en primera plana de toda la prensa mundial y pasar de 0 a 100 millones y a 800 millones de usuarios en meses. ¿Bien? ¿Tú los has vuelto a ir? ¿Has escuchado algo más de esta gente? No Poco. mucho más. Bueno, ya hicieron lo que tenían que hacer. Que también es ridículo decir, oiga, regúleme, porque yo no me sé autorregular, voy a hacer cosas malas. Esto era una estupidez, pero bueno, fue portada de periódicos. ¿Vale? Entonces, la verdad es que en estos 2 años la inteligencia, los LLMs, los modelos de lenguaje, grandes modelos de lenguaje, hacen muchas cosas bien, pero también hacen muchas cosas mal. Obviamente la implementación de todos estos sistemas conlleva más dificultades de lo que parece. Sí, mucha más. O sea, pero sobre todo, porque vamos al vibe code. O sea, que puedas... Mira, la gran ventaja de la inteligencia artificial es que tú tienes una interfaz en lenguaje natural con la máquina. Ese es el gran cambio. Y eso va a progresar. O sea, siempre hemos tenido que hablar con la máquina, pues bueno, yo cuando empecé en esto le hablábamos a la consola con 2 puntos / tal, ¿vale? Que todavía está, pero nadie la usa. Después apareció Windows, después aparecieron todos los sistemas operativos mucho más amigables, lenguajes de más alto nivel, con lo cual tenías que, con menos esfuerzo hacías más, y ahora hemos llegado a un punto en donde yo le puedo hablar a la máquina y la máquina me ayuda. Pero le hablo, no tengo que escribir. Pero para hablarle tengo que tener las ideas muy claras, ¿vale? Y eso es muy difícil, ¿vale? Piensa que cuando los que ya tenemos una edad, en origen había un diseñador funcional, que es el que entendía del negocio y hacía el flujo de negocio de esto. El diseño técnico. ¿Vale? El analista funcional, el analista técnico. Decía, muy bien, si tenemos que hacer esto, pues que la factura tenga esto, haga tal, o sea, en lenguaje negocio, pues decir, aquí tienes que abrir este archivo, buscar esto tal, poner estas cifras, este campo. Bueno, después había un programador, que no hacía nada más que pasar eso a código, a COBOL o a RPG, y después hacer pruebas. Ese era el flujo. Esto se ha ido, con los años, casi fusionando en un solo perfil. O sea, hay mucha gente que hace todo, el funcional, el técnico, porque la tecnología ha avanzado y se ha ido fusionando, más o menos. Gente más funcional y gente más técnica, pero bueno. Hoy en día lo que está pasando es que del analista funcional, el analista técnico y el programador, fusionados en uno, le vamos a quitar un trocito, que es el del programador. Vale. Porque esto lo va a poder hacer la máquina. Pero
el ser un buen analista funcional y técnico para darle instrucciones verbales a la máquina, eso va a permanecer y eso es muy complicado. Entonces, la gente que no dé este salto y haya sido solo programador, no va a poder. ¿Sabes lo difícil que es darle instrucciones a alguien? Tú imagínate que tú le estás dando instrucciones a un junior de tu equipo. No, claro, si no tienes la experiencia, el pensamiento crítico para hacerlo, evidentemente no puedes hacerlo. Bueno, pero es que igualmente, aunque se las quieras dar muy detalladas, la realidad es que siempre hay un prueba y error. Yo te digo, mira, nos vamos a sentar, vamos a estar media hora, te voy a decir lo que quiero que hagas, ¿vale? Y entonces la persona inteligente te entiende, va, lo empieza a hacer, tiene un resultado y vuelve. Y entonces tiene pues un 40% de lo que le has pedido. Y entonces dices, no, vamos a afinar esto porque no me has acabado de entender. Bueno, entonces te dice lo que no ha entendido, tal, y entonces con esto hay un par o tres de vueltas. Y eso con una persona inteligente. Bueno, pues esto se lo tienes que hacer a la máquina. Le tienes que decir las cosas muy claritas para que te las haga. Entonces, ¿qué te puede hacer? Imagínate una aplicación como HubSpot. ¿Tú conoces HubSpot? Conozco. ¿Cuántas líneas de código crees que puede tener una aplicación como HubSpot? HubSpot es enorme. O sea, muchísimas líneas de código. Bueno, yo te diría por una estimación unos 50 millones. ¿Tú te crees que con Vibe Coding vas a hacer una aplicación de 50 millones de líneas de código? No, claro, a ver, o sea, con un HubSpot es un pez enorme, ¿no? O sea, es un de estos. La otra cosa, el debate más bien es saber si una de las pequeñas funciones que tiene HubSpot se puede hacer. Pero entonces vamos ya a decir, hombre, sí, con estas técnicas que son muy sencillas, tú puedes hacer un MVP de un producto, te puedes hacer una agenda personalizada, te puedes hacer cosas tuyas que antes, pues si no sabías codificar no las podías hacer, y ahora con un poco de esfuerzo, o con un esfuerzo significativo, porque fácil no es, pues puedes entrar en el mundo de la tecnología con el lenguaje natural. Pero eso tiene un límite, y un recorrido pequeño. Claro. Que esto después, con los copilot y tal, en las grandes empresas, se institucionalice, se entrenen y tal, y esto ayude mucho a la productividad de un programador, no tengo ninguna duda de que llegará. Pero te vuelvo a repetir, el análisis funcional de qué quiere el negocio y el análisis técnico de cómo es la arquitectura y dónde tengo que hacer el programa, esto no te lo quita nadie. Bueno, claro, evidentemente el que sepa de IA sí que... A ver, otro mito, ¿no? O sea, pongamos en una escala de habilidad del 1 al 10. Un programador que está en un 4. Un programador que está en un 4, si sabe de IA y se maneja bien con la IA, puede ser un programador de 6. O sea, por yo ir no a atacar lo sé. Eso otro todavía mito, no te lo puedo responder. Yo lo que te diría seguro es que un programador de 8 que tarde en hacer su trabajo hoy 10 horas por un estándar, ¿sí? Lo va a hacer en 5. Vale, eso puede ser. Esto sí, ¿no? Sí, esto sí. Vale. Ahora, que uno de 4 pase a 6, yo no creo que esto pase. O sea, yo no creo que o sea, no te va a sustituir el conocimiento. Lo que va a hacer más productivo el conocimiento que tienes. Que esa es la gran paradoja. Y eso es lo que la gente no entiende. La gente dice, no, es que esto ya no va a hacer falta programar. Mentira. Si tú eres muy bueno programando, te va a hacer mucho mejor. Si no tienes ni idea programando, vas a salir del mercado rápidamente. Claro. ¿Y qué me dirías en el proceso de aprendizaje? ¿La IA va a cambiar también el modelo de cómo aprendemos? O sea, ¿va a haber más tutorización con IA? A ver, o sea, ¿cómo aprendemos? O sea, no digo que vaya a sustituir a los tutores. No. Pero fíjate, ¿va a haber una parte del proceso de aprendizaje que se pudiera tutorizar con IA? Sí, esto es interesante, porque a ver, ¿cómo aprendemos? Esto es lo primero que hemos de tener claro, ¿vale? Entonces, esto es lo que realmente sabemos hacer en Ubicum. O sea, nosotros aprendemos en función de algo que se llama memoria episódica. La memoria episódica es algo que compartimos con los mamíferos superiores. Y eso quiere decir, es una memoria, es la memoria, que es la que captamos experiencias completas. Te pongo un ejemplo. Para aprender, tú imagínate que tú quieres aprender algo muy sencillo como contabilidad, hacer un asiento contable. ¿Vale? Entonces tú dices, yo tengo un objetivo. Siempre hay que tener un objetivo para arrancar el proceso. El objetivo es lo que moviliza la energía. Tengo que hacer algo. Quiero hacer un asiento contable. Entonces digo, bueno, no tengo ni idea. Entonces, lo que necesitas es un procedimiento. Entonces, en este caso concreto, lo puedes encontrar en un libro, lo puedes encontrar en un profesor o en un de estos que te diga, mira, esto se hace así. ¿Vale?
Entonces lo haces. Haces. Si me han dicho cómo se tiene que hacer, pues me pongo a hacerlo. Y en el camino de hacerlo me equivoco. ¿Por qué? Pues porque cuando te puedes hacer algo, el error es parte del aprendizaje, siempre. ¿Vale? Esto no me está saliendo, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Ahí hay error y reflexión. Y, si es posible, en ese momento tengo el apoyo de alguien que me dice, mira, esto se hace, te estás equivocando aquí. ¿Vale? Entonces, todo eso nuestra mente lo está registrando. Y cuando he acabado el proceso completo, esto de tener un objetivo, tener un procedimiento de trabajo, ejecutar, equivocarme, razonar, volver a intentarlo, etcétera, y conseguir lo que me proponía, eso se ha quedado registrado en la memoria. Ahí se ha quedado. De manera que cuando empiezo el segundo asiento contable no parto de cero. Parto de este primer caso que tengo registrado. Y así voy generando toda una librería de casos cada vez más complejos, y ese es el proceso de aprendizaje. Entonces, sabiendo que este es el proceso de aprendizaje, es evidente que herramientas de inteligencia artificial caben aquí dentro. Lo que hay que diseñar es que esa actividad de la que yo estoy aprendiendo esté bien diseñada y ver en qué punto, en vez de tener un profesor todo el rato esperando que yo le pregunte, puedo tener una guía, una IA que me ayude, etcétera y tal. Entonces es perfectamente perfecto. Pero siempre y cuando yo esté haciendo cosas. Y esto ya lo hacemos en Ubicum. O sea, tú tienes que hacer cosas y llegado a un punto, pues te decimos, bueno, pues mira, esto, y eso es así, ¿eh? O sea, hoy en día ya es muy difícil poder hacer pues programas y cosas sin ir a ChatGPT o a Copilot. Porque yo estoy haciendo cosas y no me acaban de salir. Tengo dudas. Yo tomo el trozo de código, se lo casco allí y digo, oye, ¿qué estoy haciendo mal aquí? Y normalmente acierta, si son trozos de código sencillos y tal. Y si no, al final pues tengo el profesor, pero sí, eso ya se puede ir haciendo. Pero eso no me quita que yo tenga que hacer la cosa. Lo único que tengo es una ayuda, que esa ayuda puede venir de un profesor que sabe más y me está diciendo lo que hay, o puede venir de una IA que está preparada pues como para responder las cosas de un profesor. Ahí como complemento. Y luego el otro gran mito de la IA, ¿no? ¿Va a reducir plantillas? O sea, estamos viendo algunas oleadas de ciertos despidos y tal. Sí, pero esto ha pasado siempre. Claro, a veces cuesta atribuirlo a algo aislado, ¿no? O sea, a ver, vamos a ver, o sea, yo desde que tengo uso de razón, todas las empresas reducen plantillas. O sea, tienen un momento de expansión y después tienen un momento de consolidación, ¿no? Si miramos la historia, pues resulta que en 1900 en el campo trabajaba el 80% de la población y ahora trabaja un 3%. Si miramos en los años 60, en la industria trabajaba un X% de la población, ahora trabaja mucho menos. Se ha ido a los servicios. Bueno, pues todo esto va pasando así. Vivimos en un sistema capitalista donde la productividad es una obsesión, todo se desarrollan herramientas de productividad que lo que buscan es ir reduciendo la participación del trabajo en el proceso productivo. Por lo tanto, esto es así. Ya veremos qué sale para sustituir, o tendremos un ejército de parados o tendremos, diríamos, unas vacaciones larguísimas. Ya veremos cómo se resuelve el tema. Pero sí, va a haber, por un lado, las empresas tendrán menos programadores y yo creo que habrán muchas más empresas que van a contratar más programadores. Pero es evidente que el trabajo que hoy hacen 10, dentro de pocos años, esos mismos 10 con las nuevas herramientas lo harán 5. Claro. ¿Y qué opinas de la industria del SaaS, del software? No hemos comentado HubSpot, tenemos otras empresas tipo Salesforce, SAP. Quizá te estoy mencionando las más grandes y quizá las más difíciles de sustituir en una empresa grande, ¿no? Quizá en la parte más corporate arriba, cuando ya tienes ensamblado un software allí, pues bueno, desensámblalo, ¿no? O sea, es algo... No, pero ¿cuál es la alternativa a eso? Claro, o sea, otros... O sea, hemos hablado aquí en este podcast mucho de las AI native companies, ¿no? De las compañías que nacen directamente pensadas más en un enfoque más IA, ¿no? Que pudieran ser quizás con una efectividad un poco más allá, pues la productividad la llevaban un poco más de esto, ¿no? Que pudieran hacer más cosas con menos gente y pudieran contraer un poco los costes, ¿no? Entonces, o sea, por un lado, o sea, tú ves que la industria del software, digamos, los grandes gigantes del software van a tener una amenaza ahí con este tipo de empresas.
No lo sé, pero yo me atrevería a decir que no. O sea, yo vengo de un mundo donde, diríamos, las empresas hacían sistemas a medida, ¿vale? Y eso, pues, tuvo un límite. Y entonces empezaron a hacer paquetes de software. Sí. Y entonces los paquetes de software, cuando no había internet, pues íbamos a una empresa con una cinta y le cargábamos el paquete de software en su ordenador, en sus servidores que estaban allí, en un sistema 38, no lo que fuera. Claro, con la aparición de internet y la nube ha aparecido el software as a service. Y eso quiere decir que ese mismo paquete de software lo tienes en un único lugar. Porque entonces, ¿qué pasaba? Primero, ¿por qué pasamos de sistemas a medida, que lo hacían los grandes bancos, a paquetes de software? Porque eso es carísimo. O sea, si yo soy un banco y tengo que hacer mi propio sistema de tal, el otro tiene que hacer el suyo mismo, el otro hace el suyo mismo. Eso fue el origen de la industria. Pero luego dice, hombre, vamos a ver, si todos hacemos más o menos lo mismo y hay uno que tiene un paquete que nos lo pone, pues sale mucho más barato y tal. Pero entonces se hacía, diríamos, manual, y todas las modificaciones que hacías, pues tenías que mandarle una cinta para que las pusiera. En fin, era muy difícil el mantenimiento. Con el software as a service yo tengo un único lugar en donde desarrollo y luego tengo muchos usuarios distribuidos por todo el planeta. Eso es ideal. Entonces, todas las modificaciones las hago centralizadas, no tengo que mandar versiones personalizadas a cada uno, y todo el mundo tiene el mismo nivel de funcionalidad, mucho más alto de lo que hubieran llegado cada uno solos. Lo que decíamos antes, 50 millones de líneas de código de HubSpot no la puedes replicar en cada uno. No, claro, estos son los grandes, evidentemente, que ahí va a ser más difícil, ¿no? ¿Qué pasa con los microsoftwares? ¿Cómo qué? ¿Cómo cuál? Tú imagínate, ahora, yo incluso he tenido ese pensamiento, ¿no? Me he ido, por ejemplo, tenemos algunos pequeños softwares, digamos, en la empresa, gestión de tareas, una Asana. Sí. Una Asana, un Perfecto, Trello, un sí, tal, una cosa de estas, ¿no? Y luego otro que es como una especie de time tracker, ¿no? De decir, oye, traquear el tiempo de la gente y tal, todo esto. Bien. Que son softwares que, claro, si lo miras en complejidad en comparación con HubSpot, son mucho más sencillos. Pero son complejos. Son mucho más sencillos. O sea, o por lo menos parece, ¿no? O sea, ¿nos vamos a encontrar que haya gente que se cocine sus propias microsoluciones? Hombre, habrá gente para todo. Pero para ahorrarse los tickets de estos softwares. No, le saldrá más caro. Le saldrá más caro. Porque si tú te lo haces, yo voy a hacer un tracker de mis tareas, bien, pero si tú tienes que hacerlo para 50 personas, ya es una aplicación compleja. Y eso no lo haces con inteligencia artificial. Eso ya necesitas una arquitectura, necesitas un análisis, y entonces eso ya te va a salir más caro. Claro, digo porque es la gran promesa, ¿no? De todas estas empresas, ¿no? De ahora que están saliendo. Bueno, ¿no? claro, es un marketing. Es un marketing con todo esto, pero bueno, luego la infraestructura que hay detrás es lo que tiene más. Vale. Bueno, y en cuanto a otra cosa, digamos, que me quería ir, aquí siempre hablamos de un tema relacionado también con temas de privacidad de datos. No sé si viste una noticia que ha salido en un tribunal de Nueva York que le ha pedido a OpenAI que aporte unas conversaciones, ¿no? Para un litigio concreto en un juicio, ¿no? Y ahora parece que Sam Altman también decía pues que bueno, que esas conversaciones que nosotros hemos tenido en ChatGPT o como persona o como empresa no las van a borrar. Y que esto pudiera ser utilizado en un juicio como tal, ¿no? Sí, bueno. O sea, ¿qué opinión te merece toda esta parte, digamos, de toda esta parte de privacidad de datos? A ver, si esto como todo, si nos remontamos un poco a la historia, pues un juez de los años 60 pues tenía unas pruebas materiales de testigos y tal. Hoy en día un juez acepta conversaciones de voz, vídeos, emails, WhatsApps, que antes no se aceptaban. Eso ha sido un proceso que se ha ido. Pues bueno, si ahora le introducen también ChatGPT, pues no lo sé. Hombre, lo que hay que hacer, lo que hay que pensar es que esto se haga bien. Claro. Entiendo que, pues no sé, la gente que hace las leyes pues tendrá la responsabilidad de hacerlo. Tampoco veo que una conversación de ChatGPT o de cualquier sistema de AI... Hombre, si yo ahora estaba pensando, voy a hacer una excursión con unos amigos y queremos subir al Puigmal y le he pedido a ChatGPT que me
me ayude a hacer un plan donde dormir y todo esto, yo sé qué interés puede tener. Bueno, claro, en esa parte no, pero a lo mejor que puedan... Pero si he pedido cómo hacer una bomba, ¿no? Pues entonces eso pues podría ser una prueba, no lo sé. Pero yo me refiero que ya estamos. O sea, no es que estamos porque estamos. El que pone sus datos en la red y sube cosas suyas privadas a la red, pues se expone. Pero aunque no sea así, hoy los jueces y la policía, ya hay leyes que te permiten, oiga, tráigame las conversaciones telefónicas, las conversaciones de WhatsApp, tengo vídeos grabados por la calle de tal, todo eso ya Lo que pasa es que yo creo que la gente aún no es consciente de que esto pueda ser utilizado como tal. Seguramente no. Pero esto es así. Vale. Ya lo es. Bueno, lo digo porque es un tipo de preguntas que hacemos aquí en toda la parte de privacidad de datos, que es una sección que tenemos en el podcast que nos la patrocina la herramienta, digamos, de User-Centric Cookie Boot, que es la herramienta con la que puedes gestionar, digamos, toda la parte de privacidad de datos. No, eso me parece muy importante. O sea, en la página web, porque claro... son dos cosas. Uno, esto no quita que todos tengamos cuidado y no tenemos, y no estamos entrenados ni sensibilizados a tener cuidado con la privacidad de datos. Otra cosa distinta es que el Estado regule, que tampoco estoy a favor, pero lo hace, en donde pueda, diríamos, de alguna manera, ya no es la privacidad de datos públicos que yo pueda tener, sino que es que hay una ley que me dice, oiga, compañía telefónica de este señor que está investigado por tal, mándeme sus WhatsApps. Y esto existe. Claro. Ahora, en vez de decírselo a Telefónica que me mande sus llamadas WhatsApp, le dirá, ChatGPT, mándeme de este señor lo que sea. Bueno, pues esto puede pasar. Vale, pues oye, vamos a cerrar esta parte, digamos, de inteligencia artificial y me gustaría también que nos explicaras un poco, antes de Ubicum, profesionalmente, ¿en qué proyectos estuviste? ¿Cuál es un poco tu andadura profesional? Bueno, ya ves que yo tengo una edad, o sea que no, llevo muchos años. Mira, yo empecé en los años 80 y con unos compañeros de SADE montamos una empresa. Entonces no se llamaba emprendeduría ni nada de esto, y nos salió bien pues por casualidad, pero es decir, fue una época en los años 80 donde, diríamos, hubo la primera gran ola de digitalización de las empresas en España. Quiero decir que previo a 1980, por poner una frontera, en España habían, sí, hombre, IBM existía y tenía unas máquinas enormes para grandes corporaciones. O sea, yo creo que en España los bancos, Renfe, Iberia, algunos ministerios tenían lo que llamaban los mainframes, estas de esto. Pero a partir del 80 empezaron a sacar ordenadores medianos y pequeños. ¿Vale? Nosotros, no sé si os acordáis, pero era el sistema 34, el sistema 36, el sistema 38, era S400. Todo eso fue una gama de productos y después los ordenadores personales, que durante los 80 salieron al mercado. Entonces, todas las empresas del país, de todos los tamaños, empezaron a comprar y a digitalizarse. En la digitalización primitiva de esa época. Entonces, nosotros montamos una empresa de asesoría financiera, de gestión financiera, pero financiera operativa, pues de cobros, pagos, contabilidad, gestión de tesorería, etcétera, y desarrollamos un software para apoyar esto. Y esto nos fue muy bien. Y entonces, bueno, pues yo durante estos años estuve en este negocio que era el diseño y la implantación de sistemas financieros. Y entonces, esta empresa, a finales de los 80, nos la compró, nos vinieron a buscar y nos la compró una empresa que ya no existe, no sé si a los oyentes les sonaba, se llama Arthur Andersen. Ah, bueno, sí. Bueno, tuvo un gran escándalo, ¿no? Exacto. Entonces Arthur Andersen tenía una división muy fuerte de auditoría, porque entonces se llamaban las Big Seven, ahora se llaman las Big Four, pero eran 7 empresas de auditoría, y habían desarrollado una división de sistemas de información, de tecnología. Y se dividió en 2. Entonces Arthur Andersen siguió como auditores y Andersen Consulting es la que nos absorbió a nosotros. Se la vendimos a esta empresa. ¿Cuántas personas trabajabais en ese momento? 60. Sí. No, era una empresa grande. Si hubiéramos hecho 30 años después, hubiéramos ido... ¿Cuántos erais? 5. 5 socios, 60 trabajadores. Sí. Claro. ¿El nivel de facturación a lo que sería ahora? Pues mira, esto... O sea, en aquella época, claro, estamos hablando, pero
llegamos a los casi 1.000 millones de pesetas, que eran como 6 millones de euros de ahora. Vale. Pero bueno. Pero claro, dividido, Claro, o sea, teníamos... era una facturación grande. Por Claro, que igual hoy en día en vez de 6 serían 12. 12 o 20, no lo sé. Sí, pero era, la verdad es que fue un proyecto exitoso. También te digo, mucho trabajo, pero también mucha suerte, ¿eh? O sea, no teníamos ningún plan muy claro en la cabeza, pero mira, fue saliendo y tuvimos la suerte de estar al momento oportuno con las personas oportunas y salió eso. Entonces le vendimos la compañía a Andersen Consulting. ¿Vale? Andersen Consulting acabó siendo Accenture después, o sea, Andersen Consulting Accenture. Y Arthur Andersen, como tú bien dices, tuvo un escándalo con una empresa que llegó a ser la número 1 en cotización en Wall Street y era todo ficticio. Era una estafa. Y entonces, como ellos eran los auditores, pues pagaron un precio, yo creo que muy alto, pero que prácticamente, bueno, desaparecieron, ¿no? Vale. Entonces yo estuve ahí unos años en Andersen Consulting, pero allí es donde, diríamos, aprendí todo lo que hoy en Ubicum estamos haciendo. Ya no solo de tecnología, porque no es el caso, pero en los temas de aprendizaje. Porque Andersen Consulting financió un proyecto de investigación. O sea, aquí había un tema y era lo mismo que hemos dicho antes con la inteligencia artificial. Oiga, aquí hay una inversión enorme en tecnología, pero después el retorno no se ve. Entonces nuestros clientes empiezan a decir, oiga, yo me estoy gastando mucho dinero, pero yo aquí no veo ningún retorno, ¿eh? De hecho, habían un montón de estudios, sobre todo en Estados Unidos, buscando los incrementos de productividad de la informática, ¿no? De los sistemas. ¿Dónde está los incrementos? No se encontraban, no había, ¿eh? Entonces, Vale. es decir, había mucho gasto, mucha inversión en infraestructura, pero no había. Y entonces se montó una división que se llama Change Management, gestión del cambio, en donde decía, bueno, vamos a investigar esto. O sea, ¿qué podemos hacer para ayudar que no solo hagamos la autopista o el polígono, sino que se llene de actividad, ¿no? Y que esto pues tenga un retorno. Encontrar la productividad un poco. Encontrar la productividad. Y eso te pasaba por las personas y los procesos. Decir, oiga, sí, aquí o sea, yo es mi propia experiencia. En esta primera década de los 80 íbamos a una empresa y con los libros de contabilidad, que era la mano, tenían libros de contabilidad encima de la mesa, esos los tirábamos a la papelera y le poníamos una pantalla, ¿vale? Y entonces, bueno, pues esa persona lo que hacía era intentar repetir lo que estaba haciendo en el libro en la pantalla. Lo que sí, pues al cabo del tiempo, si habían 10 personas en el departamento, pues lo reducías a 6. ¿Vale? Bueno, entonces, se hizo un proyecto con la Universidad Northwestern en Chicago y era decir, bueno, ¿cómo podemos utilizar la tecnología para mejorar el aprendizaje? Bien. Vale, o sea, ya empezó un poco el embrión de todo, ¿eh? Aquí empezó. Entonces yo allí pues tuve oportunidad de conocer este proyecto porque estaba en este negocio y ahí había una persona, falleció hace 2 años, Roger Schank, que era el que contrataron. Este hombre era un pionero en el mundo del Cognitive Science, venía de Stanford, estaba en Yale, se le contrató para esto y desarrolló toda esta metodología que te he dicho. Por eso te digo que es basado en ciencia, porque diríamos que allí se aplicó todo el conocimiento que existía sobre el aprendizaje y sobre el aprendizaje. Vale. Y entonces ese es el núcleo. O sea, yo de allí, diríamos, desde entonces he estado intentando poner esto en marcha. Pero esto ha costado mucho, o sea, me ha costado 30 años. O sea, no es una cosa sencilla, por muchos motivos, pero yo después esto lo dejé, me dediqué a otros temas profesionales, he estado años en temas de finanzas corporativas por mi formación financiera, pero siempre he estado tratando de poner en marcha proyectos alrededor de estas. Es un proyecto que ha tenido intermitencias, digamos, en su preparación, ¿no? Sí, o sea, han pasado años. Ha pasado años, o sea, y siempre ha estado ahí, pero... y ha habido intentos fallidos, etcétera. Y claro, en el 2016 se juntaron muchos elementos que me permitieron crear Ubicum. Primero apareció el concepto de bootcamp en Estados Unidos, que esto apareció sobre el 2013. ¿Y por qué? Porque había una demanda enorme de programadores y había muy pocos, con lo cual, y esto también apareció espontáneamente, uno de los chicos que en unos coworking dijeron, pues vamos a enseñar a programar, y ahí se creó una industria. ¿Bien? Y entonces yo dije, bueno, hombre, podemos aprovechar esto para, diríamos... ¿Y por qué?
Porque la tecnología no está regulada. O sea, si yo quiero, que lo he intentado, ir con esta metodología a universidades o colegios, no, esto aquí tal. En otros ámbitos, no sé, en el mundo del derecho, de la medicina, está todo tan regulado, colegios profesionales, tal. Allí no se puede innovar nada. Esto se hace como se ha hecho toda la vida. Pero en tecnología, por suerte, no. En tecnología puedes hacer cosas y probar y nadie te dice nada. Si funciona, funciona. O sea, no está regulado, hay mucha innovación, con lo cual diríamos que la educación tradicional va siempre por detrás. O sea, cuando nosotros lanzamos el primer curso de Data Analytics en la universidad todavía no tenían ninguno. No, claro. Lo lanzamos antes nosotros. O sea, vamos por delante y después hay mucha demanda, o hay demanda. O sea, quiere decir que hay de esto. Y por eso dijimos, bueno, es un lugar idóneo para probar estos conceptos y ponerlos en el gran mercado. Por eso pusimos en marcha Ubicum, pues decíamos, con todos estos años, ¿no?, de maduración, también de muchos temas. Ahora tenemos internet, tenemos una gran capacidad de ordenadores personales, cosas que en los años 90 no existían. No estaban. Muy bien, y de todo esto, digamos, o sea, como pregunta ya final un poco de la entrevista, o sea, ¿cómo ves Ubicum a 10 años? Pues yo te diría que mi sueño, mi visión en esto, es que Ubicum sea un referente mundial en este tipo de programas. A mí ya no me gusta decir que Ubicum es un bootcamp. Pasa que esta es una categoría comercial que está allí. Bueno, se os conoció así, sí, y luego sí. Evolucionó, ¿no? Bueno, quiero decir que este es un concepto, pero ya te digo, al final tú eres un hombre de marketing, cuando sacas algo al mercado, o creas una categoría tuya, que es muy difícil, o te afilias a una que te parezca cercana y mira, te subes a la ola, ¿no? Y nosotros hicimos eso. A mí me gusta esto llamarle son programas de aprendizaje, que no de formación, o sea, Accelerated Learning Programs, programas de aprendizaje acelerados. Esto es lo que hacemos, que es muy distinto. Tú vas a hacer un máster y entonces no es nada acelerado, son 2 años, tienes 5 horas de clase por semana, relajado, tal, tienes marketing, finanzas, recursos humanos, un poquito de cada cosa. Aquí digo, no, aquí nosotros esto lo concentramos en un periodo de tiempo completo, muy intenso y muy profundo. Y entonces esto sirve para tecnología, pero para ingeniería, para cualquier profesión. Entonces, esto es lo que me gustaría, o sea, ser un referente en este tipo de programas en donde alguien dice, yo quiero aprender esto. Bueno, pues aquí tienes un programa muy concentrado, muy eficiente y que te va a permitir, diríamos, desarrollar estas habilidades a un nivel de empleable, a este nivel 2 o nivel 3 que decíamos, y esto es lo que te ofrecemos. Bueno, pues nada, pues seguiremos de cerca toda la evolución. Te agradezco mucho tu visita, tu tiempo y todo lo que nos has compartido, que ha sido muy útil. Perfecto. Y nada, seguiremos de cerca el proyecto. Esperamos que se cumpla todo esto y que la progresión sea fantástica. Gracias, Pau. Así que nada, te seguimos de cerca. Un abrazo.